La misteriosa desaparición de Jacobo Grinberg. Jacobo Grinberg Silverbaum, Ciudad de México, 12 de diciembre de 1946, desaparecido el 8 de diciembre de 1994. Conocido como Jacobo Grinberg y citado en publicaciones internacionales como Grinberg Silverbaum, fue un neurofisiólogo y psicólogo mexicano. Se dedicó a estudiar el chamanismo, la conciencia, la parapsicología, las disciplinas orientales, la meditación y la telepatía, entre otros temas, acerca de los cuales escribió un total de 54 libros. El investigador mexicano apostó su credibilidad al ver el chamanismo y la telepatía desde una mirada científica. Sin embargo, dejó inconclusos varios experimentos. A casi 3 décadas de no tener ninguna noticia sobre el paradero de Jacobo Grinberg, el caso del científico mexicano sigue dando de qué hablar debido a las diversas explicaciones que han buscado dar respuesta a las preguntas sobre su misteriosa desaparición ocurrida el 8 de diciembre de 1994. Distintas teorías han surgido en torno a la vida del neurofisiólogo y psicólogo mexicano, quien dedicó gran parte de su tiempo a estudiar el chamanismo y la telepatía a través de una mirada científica. La teoría sintérgica. Jacobo Grinberg apostó su carrera y credibilidad al desarrollo de la teoría sintérgica, que prometía cambiar para siempre la forma en la que los seres vivos aprecian la realidad para desvelar una nueva concepción de cómo funciona el universo. La trágica muerte de su madre por un accidente cerebrovascular llevó a Grinberg a inscribirse en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Luego viajó a Nueva York para cursar un doctorado en psicofisiología en el Brain Research Institute. El intento de aplicar el método científico al chamanismo lo llevó a recorrer todo México, un viaje que lo hizo coincidir con Bárbara Guerrero, Pachita, la curandera más famosa del país, con la que compartió diversas experiencias fuera de lo común. Este intercambio de visión llevaría a Grinberg Silverbaum a fundar el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, INPEC, en la UNAM, y después el Laboratorio de Psicofisiología en la Universidad Anáhuac. Fue en este punto cuando comenzó a desarrollar la teoría sintérgica. Según sus estudios, la teoría sintérgica parte de la hipótesis acerca de que la realidad que todos conocen es un holograma, una construcción mental colectiva en la cual el ser humano no solo es espectador, sino que puede llegar a ser un participante activo y por tanto es capaz de hacer modificaciones en el tiempo y espacio. Si una persona tiene un campo neuronal de alta sinergia, entonces puede modificar a voluntad el holograma y llegar a hacer cosas que probablemente no podrían ser explicadas con las leyes actualmente conocidas, tal y como lo hacía Pachita, quien presuntamente al entrar en un trance y comunicarse con los muertos o sus antepasados, podía realizar cirugías sin anestesia, usando un cuchillo común y regenerando órganos con tan solo visualizar otro totalmente sano e introducirlo de nueva cuenta. El potencial transferido. Además de la teoría sintérgica, Jacobo Grinberg también mostró interés por el estudio de la telepatía, definida como la transmisión de información de una persona a otra sin utilizar ningún canal sensorial ni interacción física, y la telequinesis, la habilidad psíquica que permite a una persona influir en un sistema sin tener necesariamente una interacción física. El científico mexicano retomó entonces la telepatía y la telequinesis para mezclarlas con la meditación, a través de la cual logró demostrar que dos cerebros expuestos a diferentes estímulos podrían arrojar resultados similares, algo que Grinberg llamó el potencial transferido. Ruth Cerezo, ex colaboradora de Grinberg, compartió en 2022 cómo el investigador realizaba sus experimentos de potencial transferido. Imagínate que estamos tú y yo y nos dicen, vamos a hacer un potencial transferido. Entonces, nos dejan interactuar para generar un sistema, nos ponen en 2 cámaras de Faraday y a ti te mandan flashes. Tú estás con los ojos abiertos y estás viendo los flashes, y se va a generar un cambio en tus células, registrado por un electroencefalograma. Yo estoy en la otra cámara completamente a oscuras y en silencio. Esperaríamos que no pasara nada, pero lo que encontramos es que en mi cerebro también existió potencial, no tan grande, pero exactamente en el mismo punto y al mismo tiempo, explicó. Con ello, Grinberg buscaba reafirmar que la gente percibe y recibe información a partir de la estructura del espacio, hasta llegar a casos como el de Pachita, en donde ella, además de generar imágenes,
las hacía completamente visibles para los demás y provocaba un cambio en la realidad. En el momento de su desaparición, Jacobo Grinberg se disponía a hacer un experimento para demostrar la telepatía entre una persona de México y otra que estaba en la India. Presa de sus descubrimientos. La incógnita que despertó la repentina desaparición de Grinberg a 4 días de su cumpleaños número 48 fue mayor por sus líneas de investigación, lo que llevó a pensar que Grinberg fue presa de sus propios descubrimientos y logró trascender a otro plano tras despertar de la Matrix. Crimen pasional. Algunas irregularidades en torno al caso también han abierto posibilidades para poder hablar de un supuesto crimen pasional. En otro documental llamado La desaparición de Jacobo Grinberg, realizado por History Latinoamérica, revela que la investigación para dar con el paradero de Jacobo Grinberg comenzó tarde debido a que su esposa, Teresa Mendoza, no dio aviso inmediato a las autoridades sobre la desaparición, argumentando que era normal que el investigador se fuera de viaje de pronto y sin avisar. Fue hasta mayo, 5 meses después de la desaparición, que finalmente las autoridades mexicanas comenzaron a investigar el caso, que quedó en manos del comandante Clemente Padilla, quien nunca había dejado ninguno de sus casos sin resolver. En el documental El secreto del Dr. Grinberg se narra que Etusha Grinberg, hija del científico y dedicada a la música, aprovechó su participación en un programa llamado Cielo y Tierra para difundir la imagen de su padre desaparecido. En consecuencia, recibieron numerosas llamadas hasta que finalmente una inquietó al oficial del caso. Según Padilla, un trabajador de una gasolinera reveló que él había visto a Grinberg por última vez en Boulder, Colorado, en el momento en que 2 estadounidenses identificados como Rick Howard y Marina Velasco descendieron de una avioneta tipo Cessna y se llevaron al científico y supuestamente también a su esposa a bordo de 2 automóviles blancos. Las pesquisas llevaron a Padilla a descubrir que el investigador colaboraba en secrecía con la Universidad de Colorado en Boulder, algo de lo que ni siquiera las personas más cercanas a él tenían conocimiento. Luego de hacer un rastreo de los vuelos realizados por Grinberg a Estados Unidos, el oficial comenzó a tener trabas por parte de las autoridades estadounidenses. Por sus propios medios, logró obtener 3 hojas de registro de vuelos que reflejaban que Grinberg y su esposa habían entrado y salido en diversas ocasiones de Estados Unidos, pero jamás llegaban directo a Colorado, sino que usaban vías alternas. Luego de llegar a este punto en la investigación, Padilla fue relevado. Otra de las dudas que se dejan en el aire fue el papel que jugó Teresa Mendoza, tercera esposa de Grinberg, quien pese a haber sido vista por este testigo junto a su esposo en el momento de su desaparición, mandó mensajes y llamó a familiares y amigos asegurando que el científico se encontraba de viaje y en retiros. Al siguiente mes, Mendoza López también desapareció sin dejar rastro, y a la fecha no se sabe de su paradero. Según lo dicho por familiares, amigos y colaboradores de Grinberg, el matrimonio con Teresa no iba del todo bien, pues el mismo científico había confesado a sus amigos más cercanos tenerle miedo a su esposa, e incluso llegó a adaptar su vehículo para poder dormir fuera de casa. En el 2017, la CIA ordenó la desclasificación de 930,000 documentos en donde se hablaba del fenómeno OVNI, experimentos de control mental durante interrogatorios a prisioneros y estudios sobre la telepatía. Entre las 12 millones de hojas reveladas con información que va de los años 40 a los 90, figura un documento que menciona al científico mexicano. A estos hallazgos se sumó el contexto vivido durante la Guerra Fría, cuando el gobierno de Estados Unidos puso en marcha el proyecto Stargate, que buscaba dar una explicación científica a la clarividencia y las experiencias extracorporales con la finalidad de usarlas en combate, pues se rumoraba que los soviéticos financiaban investigaciones sobre la lectura de mentes. El proyecto Stargate fue cancelado en 1995, un año después de la desaparición de Grinberg, luego de que la agencia concluyera que dichos experimentos no habían sido funcionales. La misteriosa desaparición de Jacobo Grinberg. La cara oculta. Recuerda suscribirte, comentar y compartir. Muchas gracias.